Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud, el colesterol y la diabetes. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero compartir con ustedes información de último momento de un estudio clínico muy importante que acaba de ser publicado por la prestigiosa revista o el jornal de estudios clínicos llamado Lancet, que es de Inglaterra. Que es uno de los jornales más prestigiosos en estudios clínicos, estudios médicos, ¿no? Este papel, este clinical paper, este estudio clínico publicado, básicamente incluyó 26.000 personas y pudo ver una relación que existe, que encontraron, que es más que casual, con el tema de que las personas que usan medicamentos para el colesterol se están poniendo diabéticos. Voy a la pizarra un momentito, fíjense. En mi libro Diabetes sin Problemas, que por cierto se acaba de lanzar así muy en grande en México, ya se lanzó en Panamá, lo tenemos en Costa Rica. En este libro tengo un capítulo especial hablando del tema de la mentira del colesterol, porque me he dado cuenta a través de los estudios clínicos que todo el tema del miedo que nos meten con el tema del colesterol es un miedo infundado. De hecho, hay estudios que demostraron, y lo están publicados aquí, que las personas que más bajo tenían el colesterol más rápido se morían. Y los que más alto lo tenían, más duraban. Lo que sí realmente es bien peligroso para la salud es los triglicéridos. Por eso hago la advertencia sobre los triglicéridos, pero desenfatizo el miedo que nos han tratado de meter con el colesterol. Ahora, ¿qué pasa? Que toda la maquinaria médica promocional está apuntando a promover los medicamentos para el colesterol. Fíjense, las estadísticas de colesterol era que hace 12 años un colesterol total de 250 miligramos por decilitro era normal. Después lo bajaron a 200, ¿ok? Obviamente, mientras más lo bajan, pues más gente va a quedar medicada. Para manejar el problema del colesterol, ¿verdad? Pues se crearon unos medicamentos que se llaman estatinas. Las estatinas lo que hacen es, como la forma en que funciona, ¿verdad? El cuerpo humano es así. Aquí tiene el hígado que está hasta el lado de acá. Y el colesterol donde se crea es en el hígado. Contrario a lo que muchas personas creen, el colesterol del hígado no se crea porque usted coma colesterol. De hecho, el colesterol del hígado lo crea el hígado cuando usted consume un exceso de pan, harina, arroz, papa, dulce, mantecado, que son cosas que no tienen colesterol, pero que su hígado los convierte en colesterol. Eso ya lo explicaba desde el libro Poder del Metabolismo. ¿Usted quiere bajar el colesterol? Haga la dieta 3x1, corte los carbohidratos, empieza a tomar agua, quítese de los refrescos y automáticamente el colesterol va a bajar. Y baja en todos los casos, no en unos sí y otros no, en todos. Entonces, el hígado, pues produce colesterol, ¿ok? Pero no produce colesterol porque usted coma colesterol, produce colesterol porque usted le está dando alimentos que el cuerpo se ve obligado a convertirlos en colesterol. Estamos hablando de pan, de harina, de arroz, de papa, de maíz, de dulce, de chocolate, de ese tipo de alimentos que es lo que nosotros llamamos alimentos tipo E, que son alimentos E porque engordan, que son alimentos E porque son enemigos del control de la diabetes. Ahora, para supuestamente bajarnos el colesterol, pues entonces nos vienen promoviendo las estatinas. Lo primero que salió con las estatinas es que las estatinas causan problemas musculares. Y también causan problemas cognitivos. O sea, estamos hablando de problemas de memoria. O sea, que afectan la mente, afectan los músculos y afectan la mente, ¿no? Ahora, lo que se acaba de descubrir ahora en este estudio, y lo puede usted, si lee inglés, ¿verdad? Búsquese el estudio de la revista Lancet del 2010 que dirige el doctor, este estudio lo dirigió el doctor Mansi, ¿okay? Y es un estudio que demuestra una correlación exacta y es una causatividad, es más que una simple relación, ¿no? Donde se estudió a 26.000 personas. De hecho, 26.000 veteranos del ejército americano, ¿no? Estos 26.000 tomaron una población, la dividieron y vieron una parte de ellos con un grupo control que no usaba medicamentos
estatinas para el colesterol, que no usaba medicamentos para el colesterol. Y otra parte que sí los usaba, porque le querían bajar el colesterol. ¿Qué se descubrió? La parte que no usaba medicamentos para el colesterol no desarrollaba diabetes. Sin embargo, encontraron que la parte que utilizaba medicamentos estatinas para el colesterol, estos desarrollaban diabetes. El estudio duró más de 10 años, o sea, llevando esa población, pero un 87% de incidencia, de aumento en los que usan estatinas, que pues Prevacol, Sovacol, todos terminan con col, son todos estatinas. Son todos los medicamentos que usan para controlar el colesterol son estatinas. Es un tipo de medicamento que lo que hace es que bloquea la capacidad del hígado de producir colesterol. ¿Qué pasa? Como el colesterol es un elemento esencial al funcionamiento de las células, porque no hay células sin colesterol, también se afectan otras células del cerebro, de los músculos y demás cuando usted los bloquea. O sea que para bloquear lo que supuestamente está subiendo de más, también está bloqueando todo el colesterol. Entonces, vea esta información. Si usted quiere bajar el colesterol, no caiga de bobo empezando a tomar estatinas. Póngase a hacer lo que dice el libro El Poder del Metabolismo, baje su colesterol, reduciendo los carbohidratos, haga lo que dice el libro Diabetes sin Problemas. Los diabéticos tienen muchos problemas de alto colesterol, los están sobremedicando con eso. Automáticamente el colesterol va a bajar a normal. Y evite como usted pueda las estatinas, porque si no va a terminar con diabetes aunque no la tenga. Y esto se los comento, pues, porque la verdad siempre triunfa.